Señores, tengan muy buenas tardes. Los saluda desde Dallas, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, 3D, Diálogo Democrático Directo, quienes en esta oportunidad tenemos la presencia del experto en temas de terrorismo y narcotráfico, el señor Jaime Antesana. Pues bien, en primera instancia vamos a invitarle al señor Antesana que haga una introducción muy breve de este aspecto con el cual se lo define en las redes como un experto en terrorismo y narcotráfico. Acto seguido vamos a compartir pantalla donde haremos ver un video e información para poder pasar a la siguiente etapa de análisis. Ok, señor Antesana, tenga usted muy buenas tardes y los micrófonos están de su lado. Buenas tardes. Bueno, me llamo Jaime Antesana Rivera, estudié filosofía e historia y desde 1988, fines del 88, hasta la actualidad estudio el fenómeno de lo que fue la violencia política o terrorismo en el Perú, ¿no? Lo empecé investigando en Lima, luego en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín, ¿no? Y continúa siendo un tema que definitivamente se mantiene como uno de los temas transversales que yo trabajo. Y desde el año 98, ¿no? Trabajo la problemática del narcotráfico en el Perú, ¿no? Tengo 23 años en estudio de este problema en sus diversas dimensiones, ¿no? Desde la coca, los movimientos cocaleros, ¿no? La producción de cocaína, el lavado de activos, en fin, hasta los problemas de seguridad que esta generan para el Perú, ¿no? Entonces, y el tercer tema que involucra a otros delitos conexos es el crimen organizado, ¿no? El narcotráfico en el Perú forma parte del crimen organizado, como lo es también la corrupción, la minería ilegal, la trata de personas, tráfico ilícito de armas, el tráfico ilícito de madera, etcétera. Todos estos en conjunto forman los problemas que abordo en el campo del crimen organizado. Pero evidentemente el narcotráfico y la corrupción son quizás dos grandes problemáticas más importantes de esta actividad, ¿no? En conjunto del problema del crimen organizado. Yo creo que el problema del Perú hoy es narcotráfico y crimen organizado, ¿no? Y ya no terrorismo como aparece en la narrativa mediática, ¿no? En fin, tengo 32 años de investigador en estos temas, ¿no? O sea, en general tengo 32 años de investigador, 32 años de estudio del tema de la subversión, o sea, lo que fue el fenómeno del Sendero Luminoso, y 23 de narcotráfico y crimen organizado en el país, ¿no? Pues bien, ok, una vez establecido esto, lo invito a que podamos, voy a compartir pantalla con usted para que pueda observar una información que ha llegado a nuestra mesa. Señor juez de paz del distrito de Vizcatán del N. Su nombre, por favor, caballero. ¿Cómo está, señor periodista? Muy buenas tardes. Quien le habla es el señor Leonidas Casas Marmolejo, colaborador en la justicia como juez de paz de la primera nominación, que obviamente está a cargo en este distrito, en esta jurisdicción del distrito. Estoy lleno para contestar la pregunta. Señor Leonidas, ¿usted se entera a qué hora de este hecho? Bueno, este hecho me entero a horas de la mañana, a las 5 de la mañana del día de ayer. Porque el domingo en la tarde, como tuvimos nosotros una reunión, una asamblea general acá de los poblados, yo me he ido a mi chacra en la tarde, en la chacra yo vivo, porque estamos tranquilos, acá no ha habido nada, unos desmanes anteriores, porque la vida acá se está viviendo ya años, porque yo vivo más de 30 años acá, entonces justamente, y nada se ha percatado que se podía ocurrir estos asuntos. Yo en la mañana cuando me avisaron, vinieron a mi chacra, dos personalidades a avisarme que había pasado un lamentable hecho en el pueblo. Bueno, pues creyendo, no creyendo también, de repente he bajado a la población. Veo que me entero, ¿no?, que hay un desplazamiento de las personas, de la gente, desconformes,
y es más el señor alcalde también un poco contento y el ocurrido, porque el ocurrido está hecho pues hasta atrás todavía, ¿no? Acá del poblado. A la espalda. A la espalda. En una hollada. En una hollada está. Señor alcalde, usted tiene, perdón, señor juez de paz, usted tiene una incomodidad porque le están dando aseveraciones que usted no ha dicho. Sí, justamente, eso es lo que a mí me preocupa, que la prensa nacional, como se llama la Frecuencia Latina y otras prensas que están hablando cosas que nosotros no hemos dilatado. Nosotros no hemos dilatado a mi persona, como un ciudadano común, corriente, hemos ido de repente a dar un manifiesto a una comisaría cercana, personalmente, y tengo documentos en la mano que se ha dado la denuncia. Nunca he dicho que ha ido incursionado de otros elementos. Acá no ha sido, solamente ha ido a dar conocimiento. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Quién me puede ayudar a diagnosticar el hecho que se ha ocurrido? Nada más. Nadie ha dicho quién ha entrado porque nosotros no tenemos ningún indicio. Eso justamente quiero que se saque el Estado, que esas versiones que están montando, esos montajes de la Frecuencia Latina, yo denuncio públicamente y va a ser de que voy a pedir las garantías personales de que es esa empresa que está difamándonos a las autoridades que somos. Nosotros no somos líderes acá, somos unas personas colaboradores, como una persona natural del pueblo. Y ayudamos entre nosotros, porque acá somos autodefendemos nosotros mismos, nos autoeducamos, autoalimentamos a nuestras familias. Entonces, cosas que no nos pueden dar una cosa por otra, sin dar las versiones o específicos, ¿no? La cantidad de personas han muerto, solamente yo, atestadamente, yo ve, ¿para qué? Para ir pues al Ministerio Público, justamente me acompañara para visualizar. Eso es el hecho, porque acá no nos pueden dar satanizar a nosotros, nos está dando la imagen de nosotros, la imagen de las autoridades que somos acá en la población, no confundir a la población. Porque ahorita están indignados todos los pobladores de la zona. Acá no ha habido ninguna incursión de nadie. Si hubiera sido todos los días, están nosotros, los internet, lo que tenemos, los comandos, nuestros tigres están diariamente acá. Acá estamos más ordenados. Nadie puede decirme de que ha habido una incursión, ha habido un ataque. Acá no ha habido ningún ataque. Ha sido de repente otras cosas que no podemos deslindar. Para eso nosotros hemos ido a pedir de repente a unos profesionales, a la DENCOTE, a la dirección a lo que corresponde, al Ministerio Interior, para que nos diagnostique, para que nos apoye, para que nos ayude. Precisamente para que se pueda dar con los autores a ciencia cierta, usted simplemente se ha limitado a informar la cantidad de muertos, más no así ha mencionado o ha indicado a un grupo como autor. Así es. Nadie la ha visto. O acá la ha visto y que les manifiesta y que vengan acá. ¿Quién ha sido o quién la ha visto? De esas personas. Porque a lo que nosotros estamos, y es más, estos bares solamente tienen hasta las 10 de la noche la atención desde todos los sábados y domingos. Y los otros días hasta las 8 de la noche. Porque nosotros más allá, acá los tigres ya no dejan de funcionar. Justamente esos son ya acuerdos de acá netamente de la población y a nivel del distrito tenemos esta. ¿Qué es lo que pediría usted a los medios nacionales? Bueno, a los medios nacionales necesito que se rectifiquen, que me llamen personalmente o que vengan como usted, una persona, a verificar el incito para que digan de que ha sido una incursión a alguna cosa. Que no nos metan a un fuego de que a nosotros, que nos están metiendo pues prácticamente ya en una controversia en temas, no sé hasta dónde llegaremos en este caso. Yo soy la primera cabeza de repente por la posterior. Eso no estamos haciendo. Yo como una persona, como autoridad, tengo derecho de repente a acercarme a cualquier entidad y decir las cosas claras y también con los documentos o con las evidencias en la mano. No satanizar, no he filmado, ni tampoco he tomado fotos así libremente. Con la cámara que tengo está detallado a qué hora he ingresado y a qué hora he tomado, y esos son los que voy a responder a la justicia hasta donde vaya yo. Otro hecho que quisiéramos que precise, estamos
cerca a las 2:30, usted tiene su reloj, el día de hoy es martes ya. Desde que ha ocurrido los hechos hasta esta hora de hoy martes, que es aproximadamente 2:30 de la tarde, ¿qué autoridades, llámese de Pichari o autoridades nacionales, se han constituido a este lugar para poder realizar las diligencias y las investigaciones pertinentes? Bueno, gracias. Justamente nosotros hemos querido, de repente, eso hubiera sido 1 o 2 muertos, quizás no hubiéramos ido a darnos el parte, ¿no? a los estados de mayor. Pero lamentablemente pasó más de 10 justamente en mi cuantitativa. Es por eso que nosotros acercamos para que ellos, por lo menos, que vengan a visualizar el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces llamamos a los teléfonos, nunca nos contestan. O sea que por el hecho que nosotros estamos dentro de la jurisdicción de Vizcatán, estamos prácticamente aislados, solamente, más que decir, estamos en otro estado. No se trata de eso, justamente hemos pedido la ayuda y no se han presentado hasta el momento. Tan solamente el fiscal, ¿no? el señor, el doctor, nos ha acompañado ayer prácticamente a mí y al señor alcalde, nada más, y con eso hemos hecho la diligencia. Hasta el momento no ha llegado nada, más bien también le agradezco a la Cruz Roja Internacional, que obviamente estaba por acá, se ha enterado del caso y se ha acercado con nosotros. Es decir, las dos únicas instituciones que han llegado hasta el momento son la Cruz Roja Internacional y el representante del Ministerio Público, en este caso el fiscal de Pichari. Pichari, sí, nada más. ¿Alguna autoridad policial, alguna autoridad militar que haya llegado a la zona? Ninguna autoridad militar, ninguna autoridad policial, digamos. Y eso que nosotros hemos ido al conversar directamente con el coronel, ¿no? en su mismo despacho en Pichari. Bueno, pues han desistido, de repente tienen pequeñas circunstancias acá que puede haber cosas lamentables más adelante. Bueno, pues no han querido, de repente, nos han anulado esa... Usted se ha entrevistado con el coronel que se encuentra en la ciudad de Pichari y ha pedido que se constituya, y ha sido negativo su pedido. Sí, obviamente, creo que no ha habido una autorización de los altos rangos de Lima. Obviamente han cancelado, ¿no? La visita a nosotros, con nosotros, ¿no? Entonces eso a nosotros nos preocupa bastante. Más bien el fiscal ha sido un poquito más consciente de que ¿quién me garantiza? Bueno, eso es la garantía, él lo busca, ¿no? Pero la garantía yo lo garantizo, señor. Yo tengo unos 200, bueno, lo que son, lo que me acompaña, lo que es autodefensa, es el único. Entonces, nada ha pasado, acá nada ha pasado, yo vivo tranquilo, yo vivo en todos los rincones. Las únicas personas que le han brindado seguridad al representante del Ministerio Público han sido los miembros del Comité de Autodefensa. Nada más, el Comité de Autodefensa es las únicas personas que nos brindan. ¿Algo más que tuviera que agregar? Bueno, gracias. Más bien la entrevista personal, me gusta la prensa nacional, prensa realmente, si nosotros somos como peruanos, habríamos que hacer posibilidades de llegar a la información verídica, que sean netos, y que no montajes, esos montajes televisivos que están pasando ahorita en los radios de comunicación televisivas de Lima, que no sean pues otra vez, que se deslinden de esa parte, que se rectifiquen de esos informes. Si alguna persona, aparte que el informe, yo no me responsabilizo, porque nosotros nunca hemos tomado el video, ni tampoco hemos filmado. Si alguna personalidad, por su propia cuenta, que lo han hecho, que se deslinde tal como son, porque nosotros somos una persona creyente de que somos el veredicto, lo que sea tomar las fotos, lo que es un veredicto, nada más que vamos a responder. Es que un poco lo que siempre se dice es: en política nada es coincidencia. Esa expresión de que en política nada es coincidencia nos lleva a lo siguiente. Recientemente había un pronunciamiento de Latina Televisión con relación al quehacer terrorista. Esto me obliga a nuevamente compartir con usted en especial una de las páginas que son la declaración que ellos han hecho. Bueno, como le mencionaba, la declaración de Latina en uno de sus contenidos está el punto 3 y 4.
donde claramente hacen resaltar un hecho que para todos es conocido y todos pienso que estamos en voluntad de rechazar, y fue el terrible ataque que sufrió Latina en su momento. Por otro lado, en el punto 4 también establecen que no es el momento de mantenerse silente, y bueno, y entre otras expresiones, lo lógico es cuán oportuno es este pronunciamiento y cuáles son los beneficios que le va a dar al elector el saber dos cosas. Por un lado, que hay una comunidad que está reclamando porque, según ellos se expresan, primeramente ellos están tranquilos, número uno. Tanto es así que hablan que tienen 200 tigres, sus 200 tigres, como le llama el juez de paz, el juez de paz, el señor Leonidas Casas. Por otro lado, ellos mencionan que no se ajusta a la verdad los hechos que han sido presentados en Lima. Pues bien, una de las grandes interrogantes que se dan de inmediato es como que ese lado del país, esa región del país, está totalmente fuera del contexto del accionar gubernamental. O sea, el gobierno realmente tiene o no tiene presencia, y si la tiene, ¿de qué forma? Y eso lo hago porque han llegado una serie de preguntas como resultado a este video y a este pronunciamiento, que obligan a decir, frente a la satanización que se viene haciendo de los medios como el nuestro, donde nosotros somos comunicadores que utilizamos las redes para manejar información, pero no la alteramos, no la modificamos, la recibimos tal cual es y la emitimos. Desde ese punto de vista, me gustaría saber su opinión. En la zona a la cual se refiere este evento, ¿hay o no hay terrorismo? ¿O cuál es la realidad, por favor? En los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, Brae, ¿no?, un encuentro de 3 regiones, ¿no?, Ayacucho, Cusco y Junín. Hoy la realidad es de un absoluto dominio del narcotráfico. El narcotráfico es el verdadero poder en esta zona. Allí se está produciendo más de 30.000 a 35.000 hectáreas de coca. Hay una producción de alrededor de 300 toneladas de clorhidrato y cocaína. Todo lo que pueda existir desde la economía, la presencia estatal, las bandas armadas, todas o han sido absorbidas o se han sumergido en el negocio de la cadena empresarial de la droga. ¿Ya? Con ello quiero rematar diciendo de que no existe sendero luminoso o terrorismo o narcoterrorismo. Y esto no lo digo hoy, lo digo desde el año 2008. ¿Por qué se insiste en llamar sendero luminoso a lo que ya hoy ya no es? Obviamente, porque para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas ahí por 13 años consecutivos, ¿no?, se necesita, pues, esa denominación. Para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas, de la policía, en particular de la DINCOTE, Dirección Nacional contra el Terrorismo, se necesita que se le llame sendero luminoso o terroristas, ¿no? ¿Cómo o cuándo surge ese término compuesto de narcoterrorismo? O sea, que es la fusión de dos conceptos, de dos términos diferentes, narcotráfico y terrorismo. Cuando las Fuerzas Armadas en 2008 necesitaban justificar su intervención en esta enorme cuenca de la droga, ¿no? Entonces ahí inventan algo que no existe en la juridicidad, narcoterrorismo, ¿no?
Y lo hicieron, ¿por qué? Porque si fueras narcotráfico, ellos no podrían entrar, ¿no? Entonces necesitaban unir los prefijos narco, terrorismo, de tal manera de que puedan ingresar al área, ¿no? Por eso es que se creó ese concepto. Bien, no existe ninguna de esas tres cosas. Lo que existe, narcotráfico y los pequeños grupos armados que le dan seguridad o cobran cupos, ¿no? O chalequean el negocio de la droga. En el caso de las Fuerzas Armadas, que tiene 13 años de presencia, no ha logrado desarticular lo que fue un residuo del senderismo que quedó ahí el año 99. Ese residuo, ¿no? Que fue que desde agosto del 99 ha sido liderado por Víctor Quispe Palomino, alias José. Ese era su objetivo de las Fuerzas Armadas, desarticularlo. Para eso usaron el término narcoterrorismo, ¿no? Han pasado 13 años y no han logrado. ¿Por qué? Una estrategia militar antiterrorista donde ya no existen terroristas estaba condenado al fracaso. Así y me permite una interrupción. Una de las grandes interrogantes es si está presente DIRCOTE o cual fuere el organismo que representa al Estado. La gran pregunta es, para producir en promedio 300 toneladas de cocaína, necesitan insumos. Y esos insumos, ¿cómo llegan? Si es que de alguna forma estas instituciones deberían estar controlando, vamos a decir, las entradas o las salidas, tanto de entrada de insumos y salida de cocaína. La gran pregunta. ¿O es que existe, como acá alguien dice, ¿no? ¿Existe algún acuerdo bajo la mesa que nadie trata de tocar y esa zona como que la dejan como de libre albedrío? Y pues bien, que se solucione el problema solo, lo cual eso nunca se ha dado en la historia. Gracias. Mira, desde el 2008 hasta el 2017, lo que ha habido en el BRAE es una estrategia militar antiterrorista, una presencia militar antiterrorista, porque tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional requieren del senderismo, del terrorismo, pero no porque sean terroristas ni senderistas, ¿no? Lo dejaron de ser, pero requieren de eso para poder mantenerse en el área. Y evidentemente eso tiene una consecuencia, que no se logró luchar frontalmente contra el narcotráfico, ¿no? Yo hacia el año 2013, 14 y 15, yo decía, se está utilizando el pretexto del terrorismo, del remanente senderista, para no enfrentar el problema más grande, ¿no? Que ha adquirido dimensiones brutales, que es la producción de coca y cocaína. Nunca en la historia de esta zona, de estas cuencas, ha habido la producción de coca y cocaína que hoy tiene. Ni siquiera en el boom de la coca y la pasta del 80 hasta el 95. Nunca. Lo que hay hoy es una presencia brutal de la producción de coca y de cocaína. Una saturación total de estos cultivos y de esta producción de cocaína. Obviamente que en una estrategia militar antiterrorista se tenía que descuidar el control de los insumos químicos o finalmente no controlarlos. Esto está a cargo de la SUNAT y en términos operativos también de la Policía Nacional. Pero todos los insumos químicos que necesita la elaboración de la pasta básica de cocaína y de la conversión de esta en clorhidrato y cocaína ingresan por las carreteras con facturas de manera normal, como si fuera un producto de necesidad para la agricultura. Entonces, eso es la verdad y por lo tanto entonces ahora tenemos lo que tenemos, ¿no? Es cuando
ocurre lo del día, la masacre en San Miguel del N, el 23, ¿no? Lo que vamos a ver es, en realidad, ¿no? Es cómo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se esmeran todos de manera acordada en decir que fue Sendero Luminoso el autor de esta masacre despiadada de 16 personas en esa capital del distrito de Vizcatán del N, un distrito que fue creado el 2015, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien en la política nacional necesitaba digamos, de terrorismo superlativo, es decir, en grado sumo, como que ya no ocurría desde los años 90 y 91. Ahí sí, Sendero Luminoso, ¿no? El sendero que conocimos, sí hacía masacres, ¿no? Masacraba de la peor manera, ¿no? Como lo que más o menos se ha visto en San Miguel del N. Entonces, alguien necesitaba de terrorismo, y yo vengo sosteniendo desde el día lunes que ocurrió esta masacre, que ha ido variando de cifras. Primero fue 18, luego la Fuerza Armada sacó un comunicado, dice que son 14, luego la ministra de Defensa señala de que eran 16. Al final, en realidad se trató de 16 personas que fueron asesinadas en 2 bares que estaban al borde del río N. En este caso es del río N, porque el río Apurímac es hasta el encuentro con el Mantaro, y luego ya es el río N, ¿no? Yo creo que ha sido una narcomasacre express del clan de los hermanos Quispe Palomino. ¿Por qué clan de los hermanos Quispe Palomino? Porque es una narcoorganización armada en la que ha devenido ese residuo del año 99, ¿no? Al que oficialmente, ¿no? Tanto las Fuerzas Armadas, la policía, la narrativa mediática lo denomina Sendero Luminoso. ¿Por qué ya no son senderistas? Porque entre el 2002 hasta el 2009 se incorporaron a este negocio. Primero, cobrando cupos. Obviamente no solo cobraban cupos a los mochileros. Los mochileros son jóvenes que transportan la droga por caminos de herradura, donde no hay carretera, ¿no? Y sobre todo en el área aledaña, ¿no? Del área de influencia de Vizcatán. Entonces ellos le cobran $5 por kilo de pasta o de cocaína. No es para ellos importante diferenciar si se trata de pasta básica de cocaína o clorhidrato de cocaína. A la vez cobraban cupos a los madereros, también cobraban a las empresas que operaban en general en el escenario de esta enorme cuenca, ¿no? 2. Desde el año 2003 los hermanos Quispe Palomino, que son los dueños realmente de esta organización, acá no hay una dirección política colegiada, un comité central, eso que se lo crea los que quieren creer. Lo que hay es un clan de los hermanos Quispe Palomino, que es el que ordena a los muchachos a cultivar coca. Conozco a la mayoría de ellos porque ahora ellos desertaron de esa organización y fueron dando a conocer cómo es que les ordenaban sembrar coca, cómo es que ordenaron también a varios miembros de ellos a elaborar pasta básica de cocaína. Logran elaborar pasta de cocaína hasta el 2008. O sea, del 2003 al 2008 son 5 años que se dedicaron a elaborar pasta. Pero eso no es todo. Después viene lo que se llama el chalequeo, es decir, la protección armada a las cuadrillas o grupos de mochileros que salían, ¿no?, por estos caminos de herradura. Y eso obviamente era pagado. No es una protección armada gratis. El arma costaba y el hombre también. Ambos tenían su precio, y las firmas que salían con 20, 30, 40, 50 mochileros, obviamente en horario de las noches, tenían que pagar
por los hombres que contrataban de esta organización de los hermanos Quispe Palomino, ¿ya? Que todavía seguía autodenominándose PCP, o sea, Partido Comunista del Perú. O sea, mantenía la franquicia, pero no era ya, pues ya estaba en otro camino, ¿no? También empezaron a transportar droga. Mire, solamente voy a contar la última vez, y me lo ha confesado el que iba encabezando, a 90 mujeres, ¿no? 90 mujeres, entre adultas, jóvenes, ¿no? Transportaban cada uno en su capacidad, 12, 15, 20 kilos, ¿no? De droga. Él iba adelante. Lo llevaron hasta cierto tramo. Él dice que eran entre 800 a 900 kilos, ¿no? Era un burro con 90 mujeres. Así se llamó irónicamente entre ellos. Por eso que entre ellos le fastidian al que hizo de burro, de seguir adelante. Bueno, estamos hablando pues de una enorme cantidad, ¿no? Antes normalmente iban 30 mujeres, otras veces podían ir 50, ¿no? Pero en su máximo esplendor fue 90 mujeres, ¿no? Con un hombre adelante. Y ellos trasladaban la droga. Entonces hacían un sistema de transporte mucho más relevante o en mayor volumen que el de los mochileros, que llevaban 15 a 20 kilos normalmente, ¿no? Pero ahí no queda todo, porque hasta ahí podríamos decir, bueno, están solamente haciendo un servicio, ¿no? Al estar en cultivos de coca y pasta básica, a eso se suma que desde el 2003 también, ¿no? Esto fue parte del plan de los hermanos Quispe Palomino, tanto de José y Raúl, ¿no? Era tener laboratorios de refinamiento de clorhidrato de cocaína. ¿En qué zona? En la zona de Bidón. Bidón se llama el lugar donde ellos... Biscatán es enorme, ¿no? Atraviesa varios distritos, ¿no? Esta es una zona como el Vietnam del BRAE, ¿no? Una zona enmarañada, una zona prácticamente inexpugnable, ¿no? Por lo boscoso que es. Entonces, ahí en Bidón, donde ellos se asentaron, ¿no? En el verdadero clandestinaje, que como corresponde también al negocio de la droga, se asentaron 3 laboratorios. Uno era de una firma colombiana, la otra era de una firma brasileña, y la otra sí era, al parecer, de un familiar de los hermanos Quispe Palomino. Una firma del primo Lucho, lo han llamado los muchachos, ¿no? Entonces había tres laboratorios, pero lo más importante es que lo hacían en alianza con organizaciones internacionales del narcotráfico. Los colombianos que llegaban ahí, llegaban para llevar sus cargamentos de cocaína. Los brachicos, o brasileños, como brachicos le llamamos aquí en el Perú, enviaban sus cargamentos. Ellos, los jóvenes de esta organización, eran ordenados para transportar esa droga. Y todo iba muy bien armado. Por eso es que estamos hablando ya no de SL, ¿no? Como se han petrificado el discurso de las Fuerzas Armadas, como se ha quedado petrificado, o sea, congelado en el tiempo, el de la Policía Nacional, sobre todo el de la DINCOTE. Ellos no quieren reconocer que ellos tuvieron una etapa de elaboración de pasta, que hubo en Bidón 3 laboratorios de refinamiento de cocaína. Pero para eso existen los investigadores, para no decir sí al discurso oficial. Yo, desde el 2008, cuando iba a ver el primer operativo, realmente en Biscatán, que fue del 30 de agosto hasta diciembre de ese año, yo dije, sostuve abiertamente de que estábamos frente a una organización que ya no podía ser denominada Sendero Luminoso, ¿no? Ya no podía, por lo tanto, tampoco terrorista, ¿no? Porque, ni narcoterrorista, porque es una derivación. Entonces, ¿cómo lo llamé? ¿No? El narcoclan de los hermanos Quispe Palomino, ¿no? O narcoorganización armada, como las que hay en los carteles mexicanos, ¿no? Como las que hay en Brasil con el Comando Vermelo o el PCC. Entonces, en México, cuando matan a 16 personas, las decapitadas no dicen
que es una masacre terrorista, dicen una masacre del crimen organizado, del narcotráfico, porque esa es su naturaleza. Entonces, aquí en cambio, de manera interesada para las Fuerzas Armadas y para la policía y para cierto sector de la política, que es el fujimorismo, les ha interesado mantener esa nomenclatura, esa denominación. ¿Por qué? Porque para ellos senderismo o sendero es igual a terrorismo y terrorismo es lo que le interesa vender. El fujimorismo siempre ha vivido el fujimorismo siempre ha vivido del terrorismo senderista o del senderismo. De ahí que sea un gran negocio para ellos terruquear a todo el mundo. Una pregunta al respecto. No está muy lejos, pero sin embargo son años. Se habla de 30 años desde el primer gobierno de Fujimori a la fecha. Se habló en su momento de narcobuques, de narcoaviones, e inclusive quien le habla también hizo una presentación en 1995 ante quien fuera en ese momento ministro del Interior, de lo que hubiera sido el primer sistema de interdicción de avionetas que ingresaban con dólares y salían con cocaína del Perú, y que sin embargo nunca se hizo ningún intento por hacer realidad esto. Bueno, con esta experiencia personal, yo soy muy meticuloso en detalles, y ahora que he escuchado la versión que nos da el juez de paz, nos menciona sus 200 tigres, como él le llama la autodefensa, y que todo está bien, que los bares, como él le denomina, tienen un horario de atención hasta las 8 p.m., me parece, de lunes a viernes, y sábado y domingo a las 10 de la noche. Eso me recuerda un poco a lo que en algún momento me comentó un experto en temas de narcotráfico respecto al hecho siguiente: la tolerancia. El problema está que cuando la economía de una región depende exclusivamente, como es este caso, del narcotráfico, para ellos es normal aceptarlo. ¿Y quién es el llamado o el interesado en evitar que esa producción de cocaína se dé? Debería ser el Estado peruano. Y para eso debería tener todos los mecanismos activos para generar producciones alternativas. Y eso es el gran problema. En todos estos años, al parecer, nunca ha habido ningún tipo de mecánica alternativa para que digan, ok, deja de sembrar coca porque esto que está acá te va a mejorar las condiciones y te va a llevar a la legalidad. O número 2, que le digan, mira, el Estado en este momento va a estar presente acá y para ello va a promover desarrollo, que al parecer tampoco se ha dado. Y por el contrario, se ve en Lima que hay un boom de un dinero que sus orígenes no se conocen. Como usted hace un momento mencionó, si revisamos la información del vínculo inicial entre el narcotráfico y las Fuerzas Armadas, en su momento, se dio justamente en el periodo Fujimori. ¿Y se dio por qué o para qué? Porque en ese momento se vendió la idea de que hacerse de la vista gorda frente a un Estado quebrado era lo más conveniente. En este momento estamos a puertas de una elección que se va a dar el próximo 6 de junio, donde a ciencia cierta nadie sabe realmente cuál es el estado real de las cuentas públicas en el Perú. Esto de repente estaría abriendo la opción a que de repente esa producción del narcotráfico se incremente, y el Estado, ¿qué va a hacer? Porque hasta el día de hoy yo he escuchado a ambos candidatos y pareciera como que este es un tema que no se quisiera tocar. ¿Cuál sería su opinión? Son muchas preguntas realmente juntas, pero voy a tratar de ordenarlas, ¿no? Miren,
El principal problema que el Perú tuvo entre 1980 y los 90 fue el terrorismo, ¿no? Pero esto deja de ser un problema cuando fue capturado con Guzmán en septiembre de 92. Ahí fue derrotado Sendero, ¿no? El puntillazo final fue la captura de Feliciano el año 99. Entonces, el problema del narcotráfico es donde recién adquiere una prioridad en el país. Antes no, porque estábamos siendo no solo zarandeados, estábamos siendo prácticamente destruidos por la subversión senderista, ¿no? Complementada en menor medida por el MRTA. Entonces, pero eso es, después de la captura de Guzmán, el problema entonces del terrorismo dejó de ser el principal problema del país, ¿no? Lo que se puso entonces ya como el problema más importante fue el narcotráfico. Fue ahí, en ese contexto, en el que se va a descubrir el narcoavión presidencial del año 96, el mes de mayo. Igual los narcobuques, también fue en julio del año de ese mismo año. 2 narcobuques, uno en Vancouver, otro en la bahía del Callao, ¿no? Pero el narcotráfico en realidad es un problema que viene de décadas atrás, ¿no? Incluso en pleno ascenso de la subversión, el narcotráfico también estuvo en ascenso, en paralelo, ¿no? Pero no podías enfrentar a 2 enemigos simultáneamente porque no puedes hacerlo. Tienes que priorizar un problema, ¿cuál era el principal? Era el terrorismo. Y eso empañó que en Perú, que desde el año 81 hubo pistas de aterrizaje, ¿no? Para narcoavionetas bolivianas. Eso quedó en la niebla, perdón, quedó prácticamente relativizado, ¿no? Si no es que después de la captura de Guzmán, recién de toda esa, de todo el humo de los coches bomba, ¿no? de la ANFO y la dinamita, nos permite ver el problema del narcotráfico, que era un verdadero problema, porque el Perú en esos años llegó a tener una producción la más importante del planeta, es decir, fue el principal productor de coca y de pasta básica de cocaína. Esto se lo llevaban los cárteles colombianos a su país, ¿no? Para convertirlo en cocaína y enviarlo a los Estados Unidos, donde usted estaba radicando. Entonces, así fue, pero como tuvimos el senderismo hackeando al país, no podíamos enfrentar los 2 problemas. Y eso dio posibilidades para que muchos militares se involucraran en la protección de este negocio. Muchos policías, como ahora está ocurriendo, se involucraran también en cobrar cupos, en trasladar droga, ¿no? Así que, lamentablemente, la lucha contra el senderismo hizo que muchos militares terminen protegiendo las pistas de aterrizaje y cobrando maletas de narcodólares, ¿no? Ahora han querido hacer más o menos lo mismo de un pequeño residuo que quedó de Sendero en el BRAE, ¿no? Le han dado dimensiones descomunales a esto, mediáticamente, cuando en realidad, ¿cuántos son los hombres operativos de esta organización armada? ¿No? Todos los testimonios no van de 90 a 120 hombres. Sin embargo, las Fuerzas Armadas, antes de la pandemia y un poquito antes de lo que fue la reconstrucción del norte, ¿no? Con lo que fue el fenómeno del Niño, tuvo hasta 10.000 soldados en el BRAE, como si estuviéramos en los años 80, ¿no? Como si estuviéramos con un senderismo pues, que está en todos lados. Los dieron dimensiones que nunca fueron reales y por lo tanto se sobredimensionó la presencia de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ¿que se hizo algunas otras cosas para combatir lo ilegal? Sí, sí se hizo, pero fue suplementario a la estrategia militar antiterrorista, donde, como vuelvo a repetir, ya no había terroristas, ya no había senderistas. Estos se habían reconvertido en una organización armada del narcotráfico. El mismo Rospigliosi, que hoy habla de terrorismo, de Sendero Luminoso, él decía, este es un pequeño brazo armado del narcotráfico.
Pero hoy que está haciendo política, a él le interesa, pues no, como a todo el fujimorismo, le interesa darle dimensiones más allá de lo que realmente son, ¿no? Pero incluso ya debimos haber tenido desde 2008 hacia adelante una reconceptualización de lo que realmente es esto, es una organización, una estructura armada del crimen organizado, del narcotráfico. Es eso lo que tenemos. Y es esta narcoorganización la que ha hecho varios favores al principal narcopartido del Perú, que es Fuerza Popular, ¿no? De ahí recién entramos a una lectura de que no hay en política, ni en el crimen organizado, ni en la política, o el crimen organizado metido en la política, no hay casualidades, ¿no? Como lo has dicho en el prólogo de esta entrevista. Mire, no es casual pues, que el día 4 de junio del 2011, ¿no? Un día antes de la segunda vuelta, haya una patrulla militar, ¿no? Yendo contra todos los protocolos de no moverse en una zona donde no tienen manejo de inteligencia, ¿no? Que sea emboscado por columnas, ¿no? De esta organización de los hermanos Quispe Palomino, ¿no? Provocó 5 muertos. La pregunta es, ¿a quién benefició esa emboscada? Que era una narcoemboscada. Pero beneficiaba a Keiko, porque fue vendida, como lo ha sido la masacre del domingo 23, fue vendido como una acción terrorista, senderista, ¿entiendes? Si eso le vendes al país que no sabe, que no entiende las diferencias que hay entre, que eso ya no hay sendero, ¿no? Le es muy difícil a la gente en el Perú entender, porque yo he sido de voz minoritaria, entender que ya no es sendero, que ya no son los terroristas, que ahora son narcos, ¿no? Pero si lo entendemos como una organización del narcotráfico, va a quedar muy claro de que hacen la emboscada, no sabemos si acordada o no, o casualidad. Según me dicen que tuvieron datos, los que perpetraron esta acción, tuvieron información de que esa patrulla militar iba a pasar por una zona. Miren cómo le han hecho, le han sembrado minas, los han hecho explotar, ¿no? Y han entrado y simplemente han rematado a 5 que eran los que estaban gravemente heridos. Y es eso lo que sale en los periódicos al día siguiente, que era la segunda vuelta de las elecciones del 2011, ¿no? Como terrorismo. Sendero Luminoso embosca, mata a 5 soldados. ¿A quién beneficia? Al fujimorismo. Porque existe una leyenda muy arraigada de que el fujimorismo es el que derrotó a Sendero Luminoso. Y por lo tanto, la heredera del fujimorismo es la que debe asumir el papel de derrotar definitivamente lo que está rebrotando, que es lo que se vendía, rebrote del terrorismo. Entonces, ese es yo cuando tomé nota de dije que, como a mí me gusta ir mucho más allá de ¿no? de lo apariencial. Qué raro, este es un día antes de la segunda vuelta, esto tiene una utilidad política, definitivamente. Bueno, un hecho es como una golondrina que no hace la primavera. Entonces, cuando el 2016, ¿no? El 9 de abril, un convoy militar, nuevamente mandado a la Boca del Lobo, eso va a decirlo, fue mandado a la Boca del Lobo porque la zona a donde se dirigía este convoy militar, 5 unidades de las Fuerzas Armadas, ¿no? Se dirigían a un lugar llamado Matichacra, ¿ya? Y allí, cuando estaban viendo, explotan las unidades por un minado que les habían hecho. O sea, si les han hecho mina, han tenido todo el tiempo, han sabido que iban a pasar por ahí. Eso no se hace en 1 hora, en 2 horas, no, tienes que preparar un día antes. Quiere decir que manejaban la información de que alguien iba a disponer de que el convoy militar se dirija a Matichacra, ¿no? Y por lo tanto, le han minado la ruta a golpe de 5 de la mañana, 6,
¿no? Más o menos en esas horas, y ha estallado y han muerto con remate de balas 10 personas, 2 civiles y 8 militares. Dantesco. O sea, uno cree que esto de los 16 es lo más grave que ocurrió. No, tenemos 10, porque resultaron más de 5 a 8 heridos graves que podían haber fallecido fácilmente si no es que tuvieron una atención médica rápida, ¿no? Entonces la cosa iba a tener grandes proporciones. ¿Ah? Y al día siguiente era la primera vuelta, ¿no? 10 de abril. No puede, ya no hay casualidad, ya yo dije no, pero no pude sostenerlo porque ya yo estaba siendo excluido de los principales medios de comunicación. Recuerde que yo he sido una persona que desde 2008, desde 2006, pero más sobre todo el 2011 y 13, he dado una durísima batalla a la presencia del narcotráfico en la política, ¿no? Dimos origen, contribuí bastante al surgimiento de una línea de investigación que es la narcopolítica. Por tanto, los medios ya empezaban a dejarme, porque los narcos también ya me empezaban a vetar. Los narcos acá no son pues, los del BRAE, los narcos son los grandes empresarios, los que tienen holding, los que tienen conglomerados empresariales, ¿no? Son verdaderos clústeres que tienen operando acá. El narcotráfico no es una cosa muy pequeña, es muy grande realmente, ¿ya? Y tiene presencia pues en la economía y también en la política, ¿no? Entonces, este hecho no puede ser un hecho aislado ya. 10 muertos, los titulares, Sendero, masacra, ¿no? 8 militares, 2 civiles. ¿Y a quién benefició? Al fujimorismo. 73 congresistas. El control absoluto del Congreso, más los 6 del APRA, a lo que se llamó el fujiaprismo, el control total, ya no necesitaban de ningún aliado, ¿no? Salvo para hacer vacancia, ¿no? Que necesita 87 votos. Ahí sí necesitas unos cuantos votos de otros. Pero tienes el control total del Congreso. No podía, obviamente quienes han las mentes perversas que han hecho coincidir, porque acá no hay casualidad, pero que han hecho que esto sea así, querían seguramente que gane el fujimorismo en primera, porque era la gran oportunidad. Fuerza Popular lideraba las encuestas, hasta las últimas encuestas, ¿no? PPK le supera recién en los últimos, del 15 de mayo, cuando sale la denuncia, ¿no? De un ex piloto y ex agente de la DEA, Jesús Vázquez, quien dice de que le grabó a Joaquín Ramírez, ¿no? Quien le dijo que la China le había dado 15 millones de soles para lavar ese dinero. Si no sale eso, no hay forma de que evitar un triunfo de Fuerza Popular, ¿no? Y evidentemente yo ya en ese tiempo dije, si gana Fuerza Popular, el Perú se convierte en un narcoestado. Porque hay que tener claridad respecto a la naturaleza de esta llamada organización política, que en realidad es una organización criminal, ¿no? Entonces, ahí viene la segunda coincidencia. Y yo hace un mes y medio, ¿no? Yo iba a escribir ya un artículo, lo preescribí, ¿no? Cuando salió el audio de una mujer llamada Vilma, y dije, Perú 21, que es el que difundió el audio, yo dije, fabricando el terrorismo. O sea, porque se fabrica, pues, ¿no? Ya los hermanos Kipper no perpetran acciones un poco a todos los que van a escuchar tu programa. Muchos creen que las emboscadas a policías son ataques terroristas. No son ataques terroristas, en realidad son narcoemboscadas o ajustes de cuentas. ¿Por qué? Ellos solo emboscan a policías que se quedan con la merca, o sea, con la droga, o que cobran cupos en exceso, o que incautan insumos en gran volumen, por ejemplo, 1 tonelada de acetona. Ahí sí
los dueños de la droga, ¿no? O los afectados por el cobro de exceso de cupos, o los dueños de los insumos de la acetona, llaman a José, ¿no? El jefe de esta narcoorganización armada, y le dice, mira, están cometiendo los policías abusos, ¿no? Y le cae una emboscada, de las más despiadadas que se puede ver, porque no solo le hacen el minado, como lo hemos visto en los dos casos de los dos procesos electorales anteriores, ¿no? Sino de que encima los rematan, les rellenan de bala la cabeza. Cuando una organización rellena de bala la cabeza, 2, 3, 4 balazos, es un ajuste de cuentas. Entonces ya opera ya como una organización que ejerce el sicariato. Lo que pasa es que acá está pues barnizado por terrorismo. No tiene nada que ver todas sus emboscadas del 2005 por lo menos, hasta la de hace 2 años, ¿no? Que realizaron en la parte de Huancavelica, frontera con Huanta, ¿no? Zona de salida y ruta, una ruta de la droga. Todo es por el negocio. Todo es por el negocio. Y yo tengo mi hipótesis. Yo creo que los nachos, así se le llama a los narcos locales, los nachos o nachitos, ¿no? Son los que llaman a José y dicen, mira, está tal policía en tal zona, está cometiendo abusos. Para ellos, abusos es cobro exceso de cupo. Para ellos, los narcos es que la policía se quede con la merca, ¿no? Y no informe al fiscal o a sus superiores. Eso es lo que hacen. Esas son sus emboscadas. Acá no hay lucha por el poder. Esa es la gran mentira de la narrativa oficial, sobre todo de las Fuerzas Armadas y de la policía, y que cada gobierno se lo traga porque desconoce de una lectura diferente, ¿no? La lectura que yo tengo, que es la de un deseo de campo y que siempre he escrito en esta línea, del 2008 hacia adelante, he escrito en esta línea, ¿no? Yo no creo que haya llegado un proyecto insurreccional, un proyecto subversivo, no creo que esta organización de los hermanos Quispe Palomino, que sí tiene documentación de tipo político, por supuesto. Se llaman el militarizado Partido Comunista del Perú, ¿no? Así se autodenominan, ¿no? Yo creo que es la gran envoltura de una organización dedicada a defender el narcotráfico. Y que eso... ¿Existe alguna, digamos, certificación con la presencia en la política de congresistas electos en el proceso anterior, en el actual, en la primera vuelta? Bueno, ¿Candidatos vinculados al narcotráfico? En el 2005 yo señalé en Fuerza Popular 5 narcocongresistas, lo que era Fuerza 2011. Así, con un primer titular en el diario El Comercio, cuando todavía el comercio, ¿no? Miraba el problema de manera crítica, ¿no? En el 2016 dije, de 17 narcocandidatos que estuvo Fuerza Popular, 14 narcocongresistas fueron elegidos al Congreso de la República. En total hemos tenido una bancada de 21 narcocongresistas, porque no solo estaba en Fuerza Popular. El narcotráfico no funciona así. Los narcos se meten a todos los partidos, ¿ya? Y por lo tanto, había en Fuerza Popular, había en APP, había en PPK, había pues en varios partidos, ¿no? Están así distribuidos, siempre buscan ganar su espacio. Pero obviamente ya entre el 2005 y el 2016, el 2011 y el 2016, ya lo que existe es claramente la configuración de 2 narcopartidos en el Perú. Fuerza Popular y APP, Alianza para el Progreso. Que lo he dicho públicamente. Este es un narcopartido. Dejémonos de hablar de un partido político en el sentido que todo el mundo quisiéramos, ¿no? De tener un programa, una visión ideológica. No. Son narcopartidos. Son 2 organizaciones criminales de la vida política de este país. Obviamente existen otros, pero estos son los 2 más importantes, ¿no? Pero el más importante entre todos ellos es obviamente Fuerza Popular. Yo lo llamé el año 2016 el principal narcopartido del siglo XXI, ¿no? Así es, porque el APRA fue el narcopartido más antiguo del Perú, ¿no? Así como ha sido un partido tradicional, ¿no?
con una ideología antiimperialista, ¿no? Pero a la vez tuvo pues el apoyo del narcotráfico. En 1940, sí, de 1940 hasta el año 48, la amistad que tenía el jefe del aprismo con Eduardo Valareso, el primer capo del narcotráfico mundial, estamos hablando del 40, del siglo XX, ¿no? Está documentado por informes y documentación desclasificada de la Embajada de Estados de los organismos antinarcóticos de los Estados Unidos. Hay que leer nada más el libro de Paul Goldenberg, que es La cocaína en los Andes, y ahí está toda la documentación. Él explora todas esas relaciones, y ahí señala la vinculación que tenía Eduardo Valareso, que era el que abastecía de cocaína la Gran Manzana, Nueva York, ¿no? con el jefe del aprismo. Luego va a aparecer la relación ya en los 80, ¿no? 70 y 80, pero sobre todo en los 80, ¿no? De Carlos Lambert con el APRA. Y se le dice que fue el que financió la campaña, ¿no? electoral del APRA, ¿no? que envió a Armando Villarreal Campo a la presidencia, y ahí está la vinculación. Pero no solamente fue el APRA, también Vaticano, según los documentos de la Comisión de la Verdad que investigaron sobre estos problemas, tocaron el tema del narcotráfico y señalan que fue Mosca Loca quien financió por lo menos a varios candidatos, ¿no? de Acción Popular y el PPC, con su flota de avionetas, ¿no? Y en particular tenía una avioneta personal de Vaticano, que era el narcotraficante quizás más importante de inicio de los 80, o sea, de fines de los 70 e inicio de los 80, porque marchaba a tener una línea aérea. Quizás hubiera sido incluso más grande y poderoso que lo que fue Aerocontinente de Fernando Ceballos, ¿no? Ese narco financió la alianza Acción Popular PPC. Entonces, en el Perú el narcotráfico no es un asunto que hay que buscarlo en el zócalo del BRAE. Hay que buscarlo aquí, en los holding económicos, en la política, ¿no? Ahí hay que buscarlos, porque aquí están. Y esta organización le hace un servicio. Ahora, por eso yo lo reafirmo, ha habido una narcomasacre express de la organización armada de los hermanos Quispe Palomino en San Miguel del N el domingo 23. Ya no se puede especular, como como lo ha mencionado la autoridad. Ya hay escuchas, ya. Hay escuchas, hay un sistema que se llama constelación y que hay escuchas. Pero la DINCOTE, ¿qué vende? Terrorismo. La DINCOTE habla de sendero luminoso. Y yo tengo que ponerle su nombre real. Fue una narcomasacre. ¿A favor de quién? De la candidatura de Fuerza Popular. Claramente fue express, como lo fue la emboscada del 4 de junio de 2011, como fue la emboscada del 9 de abril del 2016, ahora tenemos una masacre, una narcomasacre que beneficia directamente al fujimorismo. ¿Necesitaba terror? Ahí está, con muertos reales, ¿no? Con niños incluidos, ¿no? Ahora salen las escuchas que, según me han indicado mis fuentes, que son primarias, fuentes primarias, ¿no? Dice, nos hemos excedido. Entonces, las autoridades de San Miguel del N, ellos se han movido dentro del razonamiento normal que esta organización ha tenido desde el año 2000-2001. Porque los hermanos Quispe Palomino estrenan una nueva, no un discurso ideológico, no un discurso primario para que la gente no los vea como los senderistas del pasado. Dicen, nosotros ya no tenemos una deuda con los comités de autodefensa. Los comités de autodefensa fueron los que lucharon contra el sendero. En el BRAE fue la resistencia campesina armada más importante del Perú. Ahí la gente luchó con armas en la mano contra Sendero Luminoso. Por eso es que ellos dicen, tenemos nuestros tigres, porque efectivamente los comités de autodefensa lucharon contra lo que fue Sendero Luminoso. Para ellos, los de actuales son tíos, ya no son tucos. ¿Por qué le dicen tíos? ¿Por qué? Porque tienen plata como cancha, pues, ¿no? Así es. Entonces, porque son chalecos.
porque son guachimanes del narcotráfico. O sea, el campesino la tiene más clara que la DINCOTE y que la gente de la ciudad y nuestros peruanos diseminados en los Estados Unidos y otras partes y en otras latitudes del planeta Tierra. Entonces yo coincido plenamente con ellos, sí, se ha vivido tranquilidad, ¿no? Sí, en realidad han entrado, ¿no? Mira, claro, ¿por qué ha habido discrepancias? ¿Por qué ha habido disonancia? Por el modus operandi, ¿no? El modus operandi ha sido diferente a las emboscadas que hemos enumerado y a otras emboscadas que ha habido. Ellos se han movido, ellos han hecho siempre emboscadas en su estilo, ¿no? Minado y fulminar a los heridos o rematar a los abatidos ya derivados de la explosión de las minas, ¿no? Esta vez no. ¿Por qué no? ¿Por qué no han podido hacer una emboscada a policías o militares o a una patrulla mixta? Porque hay orden de no salir. Entonces, ¿a quién? ¿A quién? Y necesitaban urgente aquí en Lima para revertir las tendencias en las encuestas y ganar estas elecciones de las que se están jugando todo por el todo, ¿no? Necesitaban terrorismo, entre comillas, pero de verdad, con muertos, algo que conmueva la sensibilidad del país, que conmueva lo que los peruanos tenemos, sobre todo los mayores de 40 hacia arriba, ¿no? Y que los chicos sepan lo que fue el terrorismo pues, de los 80 y 90, ¿entiendes? O sea, es algo que iba a tener un impacto de magnitudes que iba a conmover al Perú, incluso a la comunidad internacional, ¿no? Entonces, eso es lo que hicieron. Lo hicieron con motos, lo hicieron con ropa de color, lo hicieron sin mediar palabra, como sí lo hicieron el 23 de marzo, y miembros de esta narcoorganización asesinaron a una familia en Huarcatán, en las alturas de Huanta, zona de salida de la droga, zona de salida de Vizcatán, ¿no? Y los mataron por soplones. Y ellos le explicaron a la población, ellos son soplones y tienen que morir. Y la gente, ya, de acuerdo, lo legitima. ¿Por qué? Porque la gente del BRAE, sea de abajo y de arriba, vive de una y otra manera de la droga. Y por lo tanto, todo lo que son asesinatos selectivos, ¿no? Desde el 2010 hasta el 23 de marzo, tienen legitimación social, porque es una sociedad, ¿no? Una narcosociedad, ¿no? Una narcocultura. Entonces, es un ajuste de cuentas. Para mí es un ajuste de cuentas. Los matan a 4 miembros de una familia. Pero, ¿qué dicen los voceros de las Fuerzas Armadas, de la policía, ¿no? Y del fujimorismo? No, eso fue una acción armada tipo 80. Están volviendo a asesinar, a masacrar. Mentiras. La verdad es que para los cocaleros, esta organización, pequeña organización armada del narcotráfico, son los garantes de la coca. ¿Por qué los garantes de la coca? Porque no se puede hacer erradicación en el norte, porque habría una simbiosis, una alianza entre cocaleros y los hermanos Quispe por lo mismo. Y lo que va a haber en el BRA entonces es un desangramiento si se entra a erradicar la coca. Lo cual es cierto, en mi análisis, hasta el 2014 todavía era, sí, yo decía, todavía era una organización armada no con una pequeña fracción de hombres que tienen hoy, sino era mucho más grande, tenía una capacidad de emboscar a policías y militares. Las emboscadas a los militares lo hacen por su dalil, no lo hacen por droga, obviamente, porque el militar no hace ese tipo de control, ¿no? Pero la emboscada contra patrullas militares, los hostigamientos a bases militares, es básicamente porque bajarse un militar para ellos es muy importante. Eso los dota de una autoconfianza, ¿no? Podemos con los militares, ¿no? Pero no es por droga, porque las bases no están ahí controlando el tráfico de drogas, ¿no? Las Fuerzas Armadas acá participa desde el 2017 hacia adelante, 2018 sobre todo, ya en labores antinarcóticos junto con la policía, derivado de una ley aprobada en el Congreso de la República que le permite participar a las Fuerzas Armadas en la lucha antidrogas en el Perú. Alguien, ¿no?, ha pensado en cómo darle continuidad a esta presencia de las Fuerzas Armadas, incluso así se acabe esta pequeña estructura armada del narcotráfico. Entonces, resumiendo, ha sido una
narcomasacre pro Fujimori, lo del 23 de mayo pasado. Es una desgracia, ya lo han reconocido, dijeron que se han excedido, ¿no? Las escuchas que se analizan en los organismos de inteligencia. Por eso es la convicción con la que sale el general Arriola, jefe de la DICOTE, diciendo, fue SL, con ese énfasis. Cuando en una conversación personal que tuvimos, me dijo, tienes razón, Jaime, ellos son narcos. Así me dijo, ellos son narcotraficantes. Y si yo logro capturar a José, voy a decir que José, o sea, Víctor Quispe Palomino, alias José, el jefe de esta organización, es un narcotraficante. Así, en ese tono. Sí, digo, entonces, ¿pero por qué sigues usando organización terrorista T-Sendero Luminoso, SL? ¿Por qué? Es un logo. Entonces, no es un logo. Son presupuestos. Habría una justificación en los recursos que se derivan para obviamente esa supuesta, digamos, solución a un problema que no existe. Entonces, les das una serie de recursos económicos para que combata un enemigo inexistente. Eso está llevando a un poco a decir, el abandono del Estado simplemente tiene un resultante, que las comunidades son tolerantes a este quehacer porque gracias a esa forma de economía, ellos sobreviven. Entonces justifican la existencia de este negocio. Ahora, el tema se vuelve más complicado cuando ya las cabezas de los carteles están establecidas en Lima. Entonces, esa es un poco una labor de inteligencia que al parecer no se hace, porque la inteligencia debería llevarlos a determinar y cómo lo hace, de dónde sale ese dinero que existe en cantidades inexplicables. Los índices exteriores de riqueza de muchos oficiales del Comando General, tanto de Fuerzas Armadas como Policía Nacional, deberían ser el primer sujeto de escrutinio. Yo creo que debería investigarse a todos los generales, coroneles y comandantes, ¿no?, que han pasado por el BRAE desde marzo del 2008 hasta la fecha. A todos. Una investigación por lavado de activos. El problema está en quién lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? No tenemos un sistema antilavado en el Perú. Acá, las únicas investigaciones que hay de lavado reales, ¿no?, con ciertos resultados, son aquellas que vienen del aporte de Odebrecht. ¿Por qué? Porque hubo, pues, delación premiada del CEO y de los siguientes, de toda su capa intermedia, de sus altos funcionarios de Odebrecht, y por lo tanto, como tuvieron delación premiada, ellos han dicho la verdad. Y es por eso que se llega a ver la investigación a Ollantumala, la investigación a Keiko Fujimori por organización criminal, lavado de activos. Por eso se logra conocer también las vinculaciones que tiene Susana Villarán, ¿no? Por eso se conoce la investigación de Luis Castañeda Locio, de exalcalde, en suma, de todos los políticos involucrados en esto, incluyendo a PPK, o sea, Pedro Pablo Kuczynski, que también ha tenido beneficios producto de las obras que se cobró coima, ¿no? Entonces, si no hay investigación, una investigación por lavado de activos. Acá en el Perú casi no se investiga el narcotráfico, y los narcos o los acusados de narcotráfico, que han sido casos emblemáticos, han terminado o absueltos o pasmándose, es decir, quedando prácticamente en el archivo los casos, ¿no? Aquí en el Perú solo se mete a la cárcel aquel que cae con la merca, con la carga, pero es que los que caen con la carga es el lumpen proletario, no es el narcoempresario, ¿entiendes? Es el lumpen proletario, es el obrero, el
el burrier, la mula, ¿no? El mochilero, lo diríamos en el BRAE, el cargacho, lo diríamos en la parte sur del BRAE hacia Apurímac, hacia Andahuaylas, hacia Abancay, es el cargacho, ¿no? Entonces, en el aeropuerto llamamos burrier o mulas, ¿no? Esos son los que caen. ¿Ese es el narcotráfico? Por favor, el narcotráfico está metido, como he señalado en la campaña del 80, han pasado 40 años, su poder se ha incrementado. Y es por eso que nadie toca el narcotráfico. Ningún candidato lo ha mencionado, porque no voy a dar una respuesta, creo que está claro, ¿no? Es un enorme poder. El narcotráfico es un poder fáctico aquí en Perú. Bueno, históricamente se sabía, por ejemplo, en tiempos de Fujimori, que cuando no llegaban avionetas del Guayaga, no habían dólares en disponibilidad en Ocoña. Así es. Pues bien, de la misma forma, a la fecha debe haber algún mecanismo que puede instaurar. El tema está que si tenemos a nivel congresal gente interesada en que no prospere este tipo de mecanismo de control que permita determinar los orígenes del dinero, simplemente nunca va a prosperar. Mire, y de repente, en el Perú todo el mundo sabe que fue quizás un poco lo que todo el mundo sabe. Aquí, miren, en el Perú. Hay un Mira, comentario aquí en el Perú que me parece que hay un comentario que me parece que sería interesante analizar. Una analogía, ¿no? El último comentario, de repente muy simple expresivamente hablando, pero lo que dijo, ¿no? Dijo, no vamos a poner al chivo a que cuide el jardín. ¿El por qué? Porque el chivo se va a comer el jardín, se alimenta de eso. Es lo mismo, si tú tienes en el Congreso presencia de gente que ya ha hecho dinero y que ya son representantes de este tipo de organización, porque si ahora revisamos, antes habían, por ejemplo, y ahora vemos que hay 2 almirantes de la Marina que han sido elegidos congresistas. Y la gran pregunta es, esos 2 almirantes, porque antes fueron generales del ejército, ahora son exalmirantes de la Marina, han operado en estas zonas y de alguna manera, cuando tú operas en un campo de acción, de alguna manera te ves afecto de ello, en pro o en contra. Entonces, esperemos a ver el milagro de que a ver en qué momento estos 2 congresistas ya electos hacen planteamiento de lucha frontal contra el narcotráfico, pero no desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista de inteligencia y desde el punto de vista de control de insumos y de dónde sale la riqueza y cómo circula, qué hacen los bancos para justificar el capital o efectivo que circula en sus arcas. Acá en Estados Unidos existe. Tú no te puedes ir acá en Estados Unidos de agarrar y poner, toma $20,000 y te lo agarra y te lo reciben. Así no es tan fácil. Hay límites. ¿Por qué? Porque se quiere saber el origen del dinero. Y acá en Estados Unidos se ha descubierto los vínculos con los carteles del narcotráfico a través de esa forma de detectar. Bueno, disculpa, tengo otra entrevista. Yo solo quiero rematar lo siguiente, porque no tengo, me están llamando insistentemente. Yo lo que quiero decir... Una final. Lo final. Quedó claro el tema. Si gana Fuerza Popular, el Perú se convierte en un narcoestado. Este va a ser el reino de la corrupción y del narcotráfico. Pero quien manda no es la corrupción. Quien manda es el narcotráfico en el Perú. Si según la Casa Blanca, el informe de la Casa Blanca, a julio del año pasado, el Perú tenía 72.200 hectáreas, 705 toneladas de producción de cocaína potencial anual. El año pasado se iba a erradicar 25.000 hectáreas y solo se erradicaron 6.000. ¿Cuánto ha crecido? Si aplicamos mecánicamente, habría crecido alrededor de unos 18.000 hectáreas.
¿no? Y este año no hay erradicación por la segunda ola de la pandemia. Y se iba a entrar a erradicar y se cayó un helicóptero en la frontera de Madre de Dios con Puno. Por lo tanto, yo veo difícil que se inicie a erradicar, por lo menos en esa parte, ¿no? De una zona, de un parque nacional como el Baguaja Sunene, donde se han metido pistas de aterrizaje, coca y pozas de maceración. Entonces, si este año no se erradica las 25.000, que era la meta de este año, vamos a tener más de 80.000 a 85.000 hectáreas fácilmente en el Perú, ¿no? Y una producción de ¿cuántas toneladas? Si tenemos 105 toneladas, debemos fácilmente llegar a unas 750 o 770 toneladas de cloruro de cocaína. Ese es el negocio que manda. El resto es complementario a esto. Obviamente les gusta vivir del Estado, ¿no? Pero ¿alguien va a enfrentar este problema? Seguramente lo va a enfrentar de la manera clásica. Va a seguir la erradicación, voy a hacer destrucción de pozas, de laboratorios, incautación de droga y algo de insumos. O sea, lo de siempre, ¿no? Ese es narcoestado, narcorrepública. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Tengo que salir. Gracias a ti, Jaime, infinitamente agradecido por esta deferencia que has tenido con nosotros. Desde Dallas, Texas, Estados Unidos, Norteamérica, 3D, Diálogo Democrático Directo, te da el buen día. Gracias, muy amable. Gracias. Adiós.